Enfermedad isquémica cardíaca. Condición en la que hay un inadecuado suministro de sangre y oxígeno en una porción del miocardio, que típicamente ocurre cuando hay un desequilibrio entre el suplemento y la demanda del miocardio. Su causa más común es la aterosclerosis de una arteria coronaria epicárdica, lo que genera una inadecuada perfusión miocárdica. Causa muertes e inhabilidad y más costos que cualquier otra enfermedad en el mundo. Fisiopatología: alteración en la oferta y demanda miocárdica. Normalmente los requerimientos de oxígeno del corazón son controlados por el suministro de sangre al corazón, evitando la hipoperfusión de los miocitos y el subsecuente desarrollo de isquemia e infarto. Los principales determinantes de la demanda de oxígeno son ritmo cardíaco, contractilidad y tensión de la pared miocárdica. La resistencia de los vasos coronarios se adapta a las alteraciones fisiológicas en el mantenimiento del flujo coronario en los niveles apropiados de las necesidades. Por la aterosclerosis se reduce el volumen de las arterias coronarias, lo que disminuye el flujo. Si hay reducción severa en la hipoperfusión, disminuye el estado basal. También puede verse reducido por angina tromboarterial y rara vez por embolia o estrechamiento en la aortitis. La isquemia miocárdica puede ocurrir por un incremento de las demandas de oxígeno, hipertrofia ventricular izquierda por estenosis. Al final, puede presentarse angina indistinguible de la causada por aterosclerosis. Una anemia severa también puede causar una isquemia. En raras ocasiones puede coexistir dos o más causas de isquemia, tales como hipertrofia ventricular izquierda, secundaria en hipertensión arterial que demanda más oxígeno y reducción del nivel del mismo, secundario anemia severa y aterosclerosis. Causas: factores genéticos, alto consumo de grasas y proteínas energéticas, fumar y estilos de vida sedentarios están asociados con la enfermedad isquémica cardíaca. Obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus 2, población afectada en países asiáticos, India y Medio Oriente. Efectos de la isquemia: disturbios de la disfunción miocárdica, bioquímica y eléctrica. La aterosclerosis es un proceso focal y que usualmente causa isquemia no uniforme. Se produce hipocinesia, acinesia o en casos severos discinesias en la contractilidad del ventrículo. El miocardio normal metaboliza los ácidos grasos y la glucosa en dióxido de carbono y agua. Con una severa privación de oxígeno, los ácidos grasos no pueden ser oxidados y la glucosa se convierte en lactato. El pH intracelular aumenta, así como las reservas de ATP y fosfato de creatina. La gravedad y la duración del desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno miocardio determina si el daño es reversible, menor a 20 minutos para oclusión total en la ausencia de colaterales, o permanente con subsiguiente efecto miocárdico, necrosis, mayor a 20 minutos. Angina de pecho estable. Antes de presentarse el infarto puede encontrarse la angina de pecho estable caracterizada por isquemia miocárdica transitoria. En los hombres constituye el 70% de todos los pacientes con angina de pecho y una proporción aún mayor en personas menores de 50 años. En las mujeres generalmente se presenta un cuadro atípico. Disminución de la perfusión segmentaria, disfunción diastólica, microinfarto, fibrosis miocárdica. Metabolismo alterado del segmento ST anormal, disminución de la perfusión subendocárdica. Disfunción endotelial y microvascular. Tiempo de exposición de desajuste en el suministro de demanda de oxígeno, miocardio, corto plazo, manifestaciones repetitivas, progresivas de isquemia. El paciente típico con angina es un hombre de más de 50 años o una mujer mayor de 60 años de edad que se queja de episodios de molestia en el pecho que describen pesadez, presión, opresión, asfixia o sofocación y rara vez como dolor franco. Cuando se le pide al paciente que localice la sensación, normalmente coloca una mano sobre el esternón, a veces en puño apretado para indicar que es opresiva, central y supraesternal, también conocido como el signo de Levin. La angina generalmente es crescendo en naturaleza, dura de 2 a 5 minutos y puede irradiar a cualquier hombro y en ambos brazos, especialmente en las superficies cubitales del antebrazo y la mano.
También puede surgir o irradiarse a la espalda, en la región interescapular, raíz del cuello, mandíbula, dientes y el epigastrio. La angina rara vez se localiza por debajo del ombligo o por encima de la mandíbula. Un hallazgo útil para evaluar un paciente con molestias en el pecho es el hecho de que la isquemia miocárdica, el malestar, no se irradia a los músculos del trapecio. Se presenta cuando hay un estrechamiento del 70% del lumen vascular, aunque los episodios de angina suelen ser causados por el esfuerzo, como por ejemplo el ejercicio, la risa o la actividad sexual, o en casos de emoción como el estrés, la ira, el miedo o la frustración, y se alivian con el reposo. Por ello, se establece una clasificación para evaluar la intensidad de la angina dada por la Sociedad Canadiense de Cardiología. Se deben asimismo buscar signos de enfermedad aterosclerótica. Si la angina no se controla, se produce el infarto agudo de miocardio. Aterosclerosis coronaria. Los lugares de mayor enfermedad aterosclerótica son las arterias coronarias epicárdicas. Producen anormalidad del endotelio vascular, tales como control local del tono vascular, control de la inflamación, mantenimiento de la superficie antitrombótica. Los cambios normales resultan en colección de grasas, células de tejido blando, fibroblastos y matriz extracelular que definen la placa aterosclerótica. Los pasos de la formación de una placa aterosclerótica son: alteración por lesión del endotelio vascular de la túnica íntima de las arterias coronarias, lo que permite la acumulación de lipoproteínas de baja densidad bajo el endotelio. Dicho acúmulo hace que los monocitos lleguen hasta el lugar y comiencen a fagocitar los lípidos y a generar citoquinas que atraen más monocitos. Sin embargo, estos no pueden consumir todos los lípidos y llega un momento en el que mueren, quedándose también acumulados. Asimismo, el daño del endotelio genera la adhesión de las plaquetas al lugar, que comienzan a generar el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, permitiendo que se desarrollen más células de la túnica media que, en el lugar de quedarse en dicho lugar, migran hacia el acúmulo y empiezan a producir colágeno, proteoglicanos y fibras elásticas, lo que finalmente va a permitir la producción de tejido fibroso, el cual va a posicionar justo debajo del endotelio, dándole más rigidez al vaso. Finalmente, y ya estando conformada la placa ateromatosa, se produce la reducción de flujo sanguíneo por disminución del lumen del vaso. Esto en muchas ocasiones puede quedarse así sin causar más problemas, pero también se puede presentar una ruptura de dicha placa, lo cual va a generar la liberación de los componentes y con ello aumentará las posibilidades de la formación de un coágulo, y con ello la hipoperfusión y finalmente la muerte del tejido que no tiene la irrigación correcta. Tratamiento. Las guías recomiendan realizar intervención coronaria percutánea en aquellos pacientes en los cuales los síntomas iniciaron hace menos de 12 horas y tienen diagnóstico de infarto, con un valor de troponinas por encima del percentil 99 del límite superior y clínica de isquemia con elevación del ST en 2 derivaciones continuas: 2.5 milímetros si es hombre menor de 40 años, 2 milímetros si es hombre mayor de 40 años, 1.5 milímetros para mujeres en derivaciones B2 y B3 y 1 milímetro para mujeres en otras derivaciones, y en los cuales se puede realizar intervención en menos de 120 segundos. Intervención coronaria percutánea. Se debe hacer monitorización con electrocardiograma hasta 48 horas, mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Se inicia carga de aspirina 30 mg y clopidogrel 600 mg. Heparina no fraccionada a dosis de 70 a 100 unidades por kilogramo, acceso radial. En cuanto al stent, se recomienda el stent liberador de fármacos sobre el stent de metal. Cumplidos los 120 minutos, se inicia terapia con estatinas a altas dosis como atorvastatina 80 mg para mantener niveles de TGC menores a 70 mg por decilitro. Y si el paciente tiene falla cardíaca o fracción de eyección menor al 40%, se inicia tratamientos con betabloqueadores e IECA y se agregan antagonistas de la aldosterona. Si la falla cardíaca tiene una fracción de eyección menor al 40%.
Cumplidas las 24 horas se realiza un ecocardiograma de rutina y se continúan dosis de mantenimiento con aspirina de 75 a 100 miligramos y clopidogrel de 75 miligramos con suspensión del mismo cumplidos los 12 meses del tratamiento y se continúa el tratamiento con aspirina. Terapia fibrinolítica. Si el paciente tiene síntomas hace menos de 12 horas, diagnóstico de STEMI y no se puede ofrecer IPC en menos de 120 minutos, se realiza terapia fibrinolítica. A estos pacientes se les debe realizar de igual forma la intervención coronaria percutánea después. Está contraindicado en pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal, ACV, isquémico hace 6 meses o antes, neoplasmas, malformaciones auriculoventriculares, traumas, cirugía o herida craneal hace un mes, hemorragia gastrointestinal hace un mes, disección aórtica, biopsia de hígado o punción lumbar hace menos de 24 horas. El procedimiento se acompaña de monitorización electrocardiográfica por 48 horas. Se debe mantener la saturación de oxígeno mayor del 90%. Se administran cargas de aspirina y clopidogrel de 300 miligramos, enoxaparina de 30 miligramos, vía intravenosa en bolo seguido de inyecciones subcutáneas de 1 miligramo por kilogramo sin exceder los 100 miligramos cada 12 horas. En pacientes mayores de 75 años no se administra bolo y las inyecciones van de 0,75 miligramos por kilogramo cada 12 horas. El bolo fibrinolítico, ya sea de atelectaplasa 1.5 miligramos vía intravenosa en bolo, seguido por 0,75 miligramos por kilogramo vía intravenosa por 30 minutos y finalmente 0,5 miligramos por kilogramo por 60 minutos, o se puede usar también tenecteplasa 30 miligramos si el paciente pesa menos de 60 kilogramos. 35 miligramos si el paciente pesa entre 60 y 70 kilogramos, 40 miligramos si el paciente pesa entre 70 y 80 kilogramos, 45 miligramos si el peso oscila entre 80 y 90 kilogramos, o 50 miligramos si pesa más de 90 kilogramos, con un especial cuidado en pacientes mayores de 75 años, en los cuales las dosis se reducen en un 50%. Al igual que en la intervención coronaria percutánea, se administran dosis altas de estatinas como atorvastatina 80 miligramos, y si hay falla cardíaca o FEBI menor al 40%, se administran betabloqueadores e IECAS y además se adicionan antagonistas de la aldosterona si la falla cardíaca cursa con una fracción de eyección menor al 40%. En las 24 horas siguientes se debe hacer una angiografía con ICP y ecocardiograma de rutina, seguido de dosis de mantenimiento de aspirina y clopidogrel 75 miligramos con suspensión de clopidogrel cumplido menos de 12 meses de tratamiento y seguir con aspirina al igual que atorvastatina y tratamiento complementario si hay falla cardíaca.